Si en el colegio aprendiste que los gases, líquidos y sólidos son las 3 fases de la materia, te mintieron. Bueno, más o menos. Antes de que vayas a quejarte con tus profes del colegio, te invitamos a conocer con nosotras más acerca de la complejidad de los materiales y el mundo cuántico, de la mano de nuestro invitado de hoy. En este episodio hablamos con el ingeniero electrónico y físico de materia condensada y nanotecnología guatemalteco, el Dr. Giovanni Ramírez, quien te puede sonar familiar. Giovanni nos cuenta cómo su interés por entender cómo funcionaban las cosas lo llevó inicialmente a la ingeniería, pero su curiosidad por el electromagnetismo lo llevó a la física, a la materia condensada y al mundo cuántico. Acompáñanos a aprender más sobre la materia en todas sus fases y semifases, el entrelazamiento cuántico y muchos experimentos. Física cuántica, cristales líquidos, coloides y leche condensada. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido de vuelta a Epistemas, Giovanni. Estamos muy emocionadas por esta vez poder platicar más de lo que haces en la física. Ya nos conocimos un poquito hace algunos meses, pero este va a ser profundizar más en cosas que nos tienen un poco confundidas y esperamos que en 60 minutos estemos menos confundidas. Pero como en todas nuestras entrevistas, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién es Giovanni Ramírez? Mi nombre es Giovanni Ramírez. Actualmente soy profesor investigador en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos. Y no quería empezar diciendo eso porque al final muchas veces hemos dicho que las profesiones no son las que hacen a las personas, pero al final pues vamos a hablar mucho de física, así que dije, bueno, empecemos por eso. Pero también soy una persona que me gusta mucho platicar. En mis tiempos en la universidad, a María Eugenia, a veces hasta llegábamos al punto en el que ella se molestaba un poco porque nos tardábamos mucho en ir de un lado de la facultad al otro lado, porque me pasaba deteniendo para saludar a las demás personas entonces a mí me gusta mucho, mucho hablar. Creo que, o sea, no hablo tanto como hablaba aún mi primo que hoy estaría cumpliendo años, pero, o sea, sí, hablo mucho. Y realmente yo a veces les digo cuando vamos a tener una reunión que mejor si lo organizamos, porque como yo me suelte a hablar, ya no me callo, entonces sigo hablando y a veces hablo mucho y bueno, intento porque también me doy cuenta que a veces interrumpo a las personas, entonces intento ir dando espacios, ¿no? Para que ya no sea un monólogo esto, sino que vayan siendo así. Entonces, pues eso, trabajo en la Universidad de San Carlos desde 2016. Volví a Guatemala en junio, justo cuando hubo unos cambios en Brasil. En esa época estaba en Brasil después de haber hecho el doctorado en España. Entonces, pues ya me establecí aquí. Desde entonces, pues he dado varios cursos, he dirigido varias tesis de licenciatura y de maestría. Ya sabrán ustedes que a veces el cambio de ritmo pues también hace que uno pues se enfoque en otras cosas cuando está aquí en Guatemala. Así que eso, yo creo que eso me describe un poco. Hoy te vas a dar gusto entonces platicándonos de todo lo que querrás platicarnos. Y pues antes de entrar a la parte heavy de la física, entrar a Cuántica. ajá, sí, a la parte cuántica y a todo esto que vamos a platicar más adelante de la física, pues nos gusta también conocer a nuestros invitados de una forma un poco más personal. Y ya nos contabas cómo platicar te gusta mucho, entonces, además de eso, ¿qué otras cosas te gusta hacer? ¿Tenés algún pasatiempo o cómo pasas tu Sí, tiempo libre si es que fíjate, existe? cada vez menos. Ahorita tenemos una niña de 2 años y medio, casi. Por si te lo preguntabas, cuando Giovanni habla en plural o menciona a María Eugenia, se refiere a la doctora María Eugenia Cabrera.
cuya historia puedes escuchar en nuestro episodio número 32. Y también puedes escucharles a ambos en nuestro especial de Física y Democracia en el episodio número 112. Ella es la que, desde que se levanta ella, es como volcarse a estar con ella y a esto es esta idea que tenemos de que queremos ser padres presentes en su crecimiento y en su desarrollo. Entonces, ahí pasamos mucho tiempo con ella. Pero sí, antes, pasatiempos, tengo muchos. Me gustaba mucho, por ejemplo, jugar a ajedrez o jugar juegos de mesa. Y justo ahora que les decía, me recordaba de mi primo porque cuando antes se ponían las lluvias más frías, ya no nos dejaban salir a jugar al patio, a patear pelotas y esto. Y entonces pasábamos un montón de tiempo jugando juegos de mesa. Teníamos varios juegos de mesa porque teníamos unos primos en Estados Unidos y ellos nos traían o nos mandaban juegos de mesa y entonces jugábamos muchas cosas como calabozos y dragones, hasta varios tipos de juegos de rol que hacíamos. Y entonces esas tardes lluviosas después de la escuela, para nosotros era eso. Y entonces a mí, yo llegué a la universidad y todavía me encontré con un montón de gente ahí también con la que podíamos jugar de vez en cuando se podía. Pero eso, los juegos de mesa, el ajedrez, más al aire libre, pues también me he patinado, he corrido, la bicicleta me fascina, pero ya eso es más, aquí en Guatemala, pues ya resulta complicado para hacer viajes largos, pero para salir a pasear está bien. Y los patines, pues también hay poco espacio donde ir a las horas en las que uno puede andar libre, así que cada vez lo he ido dejando menos. Y entonces pues ya solo se queda a jugar en una bicicleta estacionaria y salir a correr, por ejemplo. ¿Y tienes algún juego de mesa favorito que aún juegues cuando se presta la oportunidad? Y sí, a veces jugamos con mi papá ajedrez. Mi papá vive en San Juan Zacatepeques. Un municipio de Guatemala. Ahora hace mucho tiempo que no, pero algunas veces hasta jugábamos con un par de tableros y yo lo llamaba y entonces él movía las piezas que me correspondían a mí en su tablero y yo iba moviendo las piezas que le correspondían. Y entonces íbamos jugando así. Hay muchas formas que nos podríamos haber conectado a un servidor para jugar, pero algunas veces hasta terminábamos platicando de otras cosas. Entonces era entretenido eso. Tengo por aquí, sí, una de las gavetas todavía tiene ahí el ajedrez y tiene otro juego ahí, o un cubo de Rubik también que está aquí. Pues eso, los juegos de mesa, principalmente esos, se van quedando, conforme va pasando el tiempo, se va quedando uno sin ellos o los van guardando. Por ejemplo, cuando yo salí de Guatemala, en mi casa se quedaron libros y cosas y todo, entonces mis papás los guardaron en cajas. Al final es como se van quedando y van sacando las cosas y van reutilizando el espacio y las cosas. Yo creo que ya pocos juegos me quedan así. Pero te quedan Pero ya pronto vas a tener que enseñarle a tu hija a jugar ajedrez y demás. Ay, Sí, sí, sí. sí. Sí, ahorita no se las damos porque las piezas que me quedan son unas que son de cristal, bueno, de vidrio, pero entonces Un poco todavía, alejadas por el momento. sí, todavía algunas veces todavía tiene esto de que, se me cayó. Y es como, sí. Y justo mencionabas que, pues, nos contabas que los juegos de mesa era cuando, por ejemplo, había época de lluvias y no podían jugar afuera en el patio, pero aparte de este gusto, pues, por jugar afuera y por jugar adentro también, ¿qué te imaginabas tú que ibas a estar haciendo cuando fueras grande en ese entonces, cuando eras pequeño jugando? Trataba de recordar eso y no recuerdo muy bien, pero parece que en algún momento me llamaba mucho la atención, o sea, cuando era muy pequeño, no recuerdo eso, pero, o sea, de esto que te van contando, que, es que cuando eras pequeño hacías estas cosas, que por ejemplo a mí me llamaba mucho la atención ver las maquinarias, las máquinas estas, las excavadoras y los tractores y todo, entonces
parece que les ponía mucha atención cuando pasaban por la calle o cuando íbamos por la calle y los mirábamos. Entonces, parece que era algo que yo luego regresábamos y yo era uno de estos niños que lo podías dejar sentado en el patio con unos 4 carritos y yo hacía hoyos para que pasaran los carritos o para que subieran y esto. Entonces, parece que eso me llamaba mucho la atención a mí. Yo justo no recuerdo de que me llamaran mucho la atención las máquinas estas así, pero sí recuerdo, o ya mis recuerdos son a mí me daba mucha curiosidad, por ejemplo, cuando estábamos con mi papá y entonces él tenía una radiograbadora en la que me prestaba y cuando ya era más grande, pues jugábamos de grabar cosas con mis hermanas. Pero mis primeros juegos eran desarmarle esa grabadora a mi papá y volverla a armar y ver qué tenía adentro y todo. Y entonces, alguna vez parece que dije que me llamaba la atención cómo funcionaban las cosas adentro de ese radio. Entonces, este gusto sí se dio. Yo seguí desarmando cosas, seguí volviéndolas a armar. Funcionaban la mayoría de las veces, otras veces no. Alguna vez tuvimos que llevar la casetera esta el radiotécnico para que la terminara de arreglar o algo, no sé. Y yo creo que fue eso lo que cuando, como al final está uno como con 15 años decidiendo qué carrera quiere estudiar, entonces a mí me dio curiosidad estudiar electrónica. Y entonces empecé a estudiar un bachillerato en electrónica. Después, todo eso fue juntándose con otras cosas. Cuando entré a la universidad, pues también estaba ahí. Al principio era un dilema. O sea, yo salí de mi casa para inscribirme. Antes los procesos de inscripción en la USAC eran distintos. Yo salí de mi casa para inscribirme a la universidad y todavía no tenía muy claro si me iba a inscribir a ingeniería electrónica o si me iba a inscribir a psicología. Entonces era como, Pensé que ibas a decir electrónica o mecánica o algo así. no, fíjate que Wow. psicología quería estudiar, me daba entre las cosas más complejas. No estoy seguro si yo ya sabía eso, pero dentro de las cosas más complejas que a uno le puede dar curiosidad saber cómo funcionan, porque al final yo desarmaba las cosas para ver cómo funcionaban, está el cerebro. Entonces creo que podría ser una curiosidad también de ver cómo funciona el cerebro. Pero al final me quedé en ingeniería electrónica y creo que fue una buena elección. Wow, definitivamente me encantan las dos opciones que tuviste de carrera tan contrastantes, pero que al mismo Mm. tiempo pues tienen eso en común, ¿no? Averiguar cómo funcionan las cosas. Y entonces, ¿en qué momento llegaste a la física? Yo recuerdo que la última entrevista que tuvimos nos contaste que era física de materia condensada, ¿no? Sí, sí. Yo estudié física de materia condensada, pero ya en la maestría y en el doctorado. Estudiar física fue cuando yo estaba como en tercer año en ingeniería. Uno empieza a estudiar cursos más avanzados de electromagnetismo. Entonces, realmente el punto de vista en el que uno aprende en una carrera de ingeniería pues está con otro enfoque. O sea, uno se enfoca a estudiar algunos detalles que son importantes para cuando uno quiere hacer un diseño o para cuando uno quiere hacer la evaluación de un diseño. Cuando uno quiere diseñar un proyecto y necesita desarrollar todas estas cosas. Entonces, otra vez, a mí me dio más curiosidad seguir aprendiendo y la forma que había para poder seguir estudiando más cosas de electromagnetismo era estudiar física. Entonces, en esa época, o sea, yo estuve en la USAC en una época en la que no habían exámenes de admisión y en la que llevar carreras simultáneas tampoco necesitaba de hacer más exámenes de admisión. Entonces, me metí a estudiar las dos carreras en simultáneo, ingeniería electrónica y licenciatura en física. Fue bastante interesante porque a pesar de que yo estaba en tercer año para cuando yo hice la solicitud, de los cursos, pero para cuando empecé a llevar cursos en física, yo ya estaba en cuarto año de electrónica. A mí me dieron aprobados varios cursos, yo no tuve que empezar desde cero la carrera de física. Entonces, todos los cursos de matemática, todos los cursos de física
que son comunes con ingeniería, a mí me los dieron aprobados. Luego, lo que me tocó fue empezar a llevar cursos que uno no lleva de los primeros años. Y entonces, por ejemplo, había cosas muy, muy interesantes que nos tocaba hacer y que, bueno, yo ya tenía más conocimientos tenía más conocimiento matemático, por ejemplo, para resolver algún problema, pero no lo podíamos usar. Entonces, eso era como ciertas cosas entretenidas ahí que se fueron dando. Pero se dio así. Entonces, al final yo terminé ingeniería electrónica y casi que un año y medio después terminé la carrera de física. Lo que me llevó a física fue el estudiar electromagnetismo, esa curiosidad. Ya fue posterior a eso, cuando yo empecé a buscar un posgrado, cuando ya encontré bueno, ustedes saben que en un posgrado ya no se abarca tantos conocimientos, tantas áreas como en un nivel de formación de licenciatura. Y entonces, pues había que estudiar un poco más. Y una de las cosas que a mí me interesaron mucho también cuando estudiaba física fue la parte de estudiar materiales, la ciencia de los materiales, que aquí estudiábamos mucho en la parte de materiales semiconductores y materiales conductores, en materiales cristalinos. Entonces, con estos, al final, bueno, ya si queda tiempo, les cuento un poquito de historia de cómo la materia condensada surge en los años 60. El estudio de física de materia condensada surge en los años 60 para ir tratando de agrupar a la gente que estudiaba muchas otras áreas, como termodinámica, mecánica estadística, mecánica cuántica, pero principalmente a la gente que estudiaba cristalografía y que estudiaba, en física le llamamos materia blanda, a los coloides, a las vacuolas, a estas células esféricas con las que uno puede capturar cosas, a las membranas. Todo esto en física le llamamos materia blanda, ¿ya? Entonces solo hacemos diferencia entre materia blanda y materia sólida. Y entonces, podríamos decir, desde el siglo XIX venía la gente estudiando termodinámica, a finales del siglo XIX mecánica estadística, a principios del siglo XX mecánica cuántica, para entender la materia. Entonces lo que pasa es que se habían ido separando en grupitos y unos estudiaban la materia sólida, otros la materia blanda, pero como les digo, fue en los años 60 del siglo pasado que se empezaron a agrupar en lo que llamaron materia condensada. Se llama así, materia condensada, por las fases en las que están, que son principalmente sólidos, líquidos complejos o gases complejos. Y entonces, pues ya surge esto. Entonces, esa curiosidad por estudiar más sobre materiales, pues me terminó llevando ahí. Yo hice una maestría en materia condensada y nanotecnología y después ya hice el doctorado. Entonces, en la maestría todavía llevé algunos cursos de laboratorio y metí con las manos, que me gusta mucho meter las manos en el laboratorio, pero ya el doctorado sí ya fue un estudios teóricos únicamente y orientado mucho a la descripción cuántica de materia. Entonces, más o menos esa línea fue así, la que me llevó hasta ese punto. Ajá, Wow. qué interesante. Y me da curiosidad que justo preparándome para esta entrevista leía un poquito más de materia condensada, así, la página de Wikipedia, digamos, y un poquito más para poder tener aunque sea conceptos básicos. Y mencionaba justo pues como sólidos y líquidos, y tú acabas de mencionar gases complejos. Y si yo pienso en un gas, pues no pienso en algo condensado, sino pues lo opuesto de Exacto. condensado, ¿no? Entonces esa sería como una pregunta, ¿por qué los gases entran Son modelos. Por ejemplo, a principios del siglo XX, algunas personas, bueno, no se sabía cómo funcionaban algunas de las propiedades o qué mecanismos eran los que hacían que funcionaran algunas propiedades de los materiales, por ejemplo, la conducción eléctrica o la conducción térmica. Se tenía cierta noción de cómo podía ser, pero no se sabía cuál era el mecanismo que hacía que funcionara. Entonces la gente empezó a crear modelos y entonces hay modelos en los que puede funcionar
los electrones que se van moviendo en un cristal, podrían pensarse que se mueven, se difunden como un líquido que va adentro en el material. Pero estos gases, pues es un modelo matemático que sirve para describir otras cosas. Por ejemplo, algunas veces, no sé si habrán escuchado que la gente se refiere como la nube de electrones. No, no es una nube así, solo es un modelo que recuerda a esa idea. Es un modelo matemático. Lo mismo pasa aquí, es un modelo matemático que recuerda mucho a los gases, pero que estos materiales no son gases, sino que la descripción me sirve para explicar algunos detalles. Recuerdo también que la última vez nos dijiste que a veces cuando la gente escuchaba materia condensada pensaba en leche condensada, ¿no? En leche condensada, Y sí, sí, ahorita sí. pensándolo un poco, ¿no es materia condensada la leche condensada? Sí, sí. De hecho, la definición de materia condensada y que cada cierto tiempo la gente cuida que la vuelvan a poner así en la página de Wikipedia, es que la materia condensada es la materia que se encuentra en alguna de estas fases condensadas. Las fases clásicas condensadas son los líquidos y los sólidos. En eso todos estamos de acuerdo. Pero hay personas que dicen, no, los plasmas también están condensados. Hay personas que dicen que no. O sea, pero muchas veces, bueno, yo dirigí también una tesis sobre física de plasmas. Algunas personas dicen que estos gases sí son materia condensada y otros dicen no, pero es que es un modelo. Este modelo que te digo sirve para explicar unas partículas que son bosones y que presentan comportamientos bastante colectivos, bastante fáciles de explicar, así como se explicaría la compresión o descompresión de un gas, por ejemplo. Entonces, por eso es que les llaman así. Pero en realidad son partículas más grandes y con más densidad que un gas, ¿no? Solo que tienen un comportamiento sincronizado. Pero entonces, están las fases clásicas, la fase líquida y la fase sólida. Luego hay otras que ya se salen. En los años 60 que se unificó esta idea alrededor de materia condensada, entonces ya no solo quedaron estas ideas de líquidos y sólidos, sino que también aparecieron otras que se llaman mesofases, que tienen propiedades de líquidos o propiedades de sólidos, según las que estemos viendo. Una fase muy común y que aprovechamos mucho son los cristales líquidos. No los cristales líquidos que empezaron a utilizar para las pantallas más avanzadas de muchos colores, sino que tal vez cristales líquidos como los de estos relojes antiguos. Los cristales líquidos, descritos en 1888 por Friedrich Reinitzer, están formados por moléculas con cierto orden, como en los sólidos, pero con la fluidez de los líquidos. En la década de 1970 se demostró que corrientes eléctricas de baja intensidad provocaban cambios en las propiedades ópticas de los líquidos, y en el caso de los cristales líquidos, estas propiedades también podían ser manipuladas con campos magnéticos al cambiar la orientación de las moléculas. Esto, junto con su bajo requerimiento energético, permitió que los cristales líquidos se emplearan en aparatos como calculadoras o relojes que brindaban imágenes por medio de campos magnéticos y luz polarizada, hasta llegar a las coloridas pantallas LCD que conocemos ahora. Estos tienen ciertas propiedades que están a mitad entre líquidos y sólidos, ¿ya? Podemos ir ajustando las cosas. Entonces hay muchas mesofases así. Están esos cristales líquidos, pero también están otras fases que pueden aparecer en sistemas que se autoensamblan para formar membranas o que habiendo conseguido esta fase de membranas, se forman para formar vacuolas, por ejemplo. Entonces, estos al final, yo platico mucho con la gente de química porque estos son, para mí estos yo los veo como un coloide al que se le pega un polímero o un polímero que tiene una cabeza grande y entonces se juegan con propiedades que pueden ser hidrofóbicas o hidrofílicas y entonces uno espera el tiempo adecuado para que todas estos coloides se vayan uniendo y entonces se vayan ordenando y organizando de modo que al final forman una membrana.
con una parte que va a ser hidrofóbica y la otra que va a ser hidrofílica. Y entonces uno puede jugar a hacer varias cosas con estas. Pero ahí sigo hablando de fases clásicas. Ya cuando se establece bien la mecánica cuántica al mundo de la materia condensada, vienen también las fases cuánticas. Las fases cuánticas sirven para describir, por ejemplo, el magnetismo o propiedades magnéticas de muchos materiales. También sirven para describir algunas otras propiedades que solemos utilizar mucho, pero a las que no estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, una de ellas es el efecto túnel. El efecto túnel en mecánica cuántica es un efecto que cuando uno estudia la probabilidad de dónde se va a ubicar un electrón, por ejemplo, y nos encontramos con una barrera de potencial, ese electrón, si tiene suficiente energía, pues la salta y se va al otro lado. Pero si no tiene tanta energía, aún hay una probabilidad que no es grande, pero que es considerable, de que el electrón atraviese esa barrera de potencial. Ese efecto se llama efecto túnel y entonces nosotros lo aprovechamos para construir diodos que utilizamos en las computadoras y en los teléfonos, pero también lo aprovechamos para hacer microscopía electrónica, por ejemplo. Entonces, hay muchas fases así que vienen desde la mecánica cuántica, agrega todas estas fases al estudio de materia condensada. Entonces, la materia condensada es eso, son sistemas de partículas, sistemas de moléculas o sistemas formados por muchas partes que interactúan entre sí. A ver. Escuchemos esa definición otra vez. Hay muchas fases así que vienen desde la mecánica cuántica, agrega todas estas fases al estudio de materia condensada. Entonces, la materia condensada es eso, son sistemas de partículas, sistemas de moléculas o sistemas formados por muchas partes que interactúan entre sí. Sencillito, ¿no? Estas interacciones deben ser fuertes. Entonces, eso excluye a los gases, a los gases básicos, a los gases. Las interacciones tienen que ser lo suficientemente fuertes, pero no tan fuertes porque si ya nos metemos a hablar más fino, las interacciones que se dan, por ejemplo, en el núcleo del átomo, esas se llaman interacciones fuertes, pero tienen una intensidad que no es comparable con las otras interacciones con las que trabajamos. Entonces, ya estas interacciones son más pequeñas que las que hay en el núcleo del átomo, pero son más grandes que las que hay en un gas. Entonces, todo ese rango tan amplio son las interacciones que puede haber en la materia. Y entonces, pues al final lo que hay son como dos límites, el núcleo del átomo y un gas. Y entonces todo lo que está entre medias, la gente se las puede ingeniar para meterlo entre la física de materia condensada. O sea, En que en eso conclusión, la leche condensada sí es materia La leche condensada, sí. Perdón, Una pregunta. Ujú. ¿Las fuerzas de Van der Waals tienen algo que ver con todo este estudio o ya tiene que ver Sí, con sí. cosas total y completamente No, distintas? es lo mismo. Generalmente lo podemos pensar como moléculas, aunque en muchas ocasiones necesitamos decirle partículas cuando son más pequeñitas, pero en general hablamos de partes del sistema, que pueden ser moléculas o átomos. Y estas partes del sistema pueden interactuar entre sí. Entonces, ese tipo de interacciones puede ser cuando las moléculas son iones, entonces las fuerzas electrostáticas son más fuertes. Entonces, me enfoco más en estudiar las fuerzas electrostáticas entre esas partículas ionizadas. Cuando las partículas no están ionizadas, que es cuando lo que suele suceder más en la materia blanda, entonces es cuando entran en juego estos potenciales. En física es más común llamarles potenciales, que al final es una relación matemática entre un potencial y una fuerza. Entonces, las fuerzas de Van der Waals o las fuerzas de London, las fuerzas de Lennard-Jones, son esas tres fuerzas muy características que hay entre moléculas que no están ionizadas. Depende de cómo se vayan a analizar las cosas. Como te decía, a veces uno se enfoca más en un tipo de interacción que en otro. Entonces te decía, en las partículas ionizadas
a veces nos enfocamos más en las interacciones electrostáticas, pero cuando estas partículas forman dipolos, bueno, los dipolos eléctricos va a ser una partícula que tenga carga positiva y una partícula que tenga carga negativa, entonces se atraen y formo con ellos un sistema. Entonces, ahora ese sistema, si lo veo globalmente, ya es neutro, ya no tiene carga eléctrica global. Si cojo solo una parte de él o englobo solo una parte del sistema, entonces sí tiene carga y ya debería de estudiar de una o de otra forma. O puedo incluirlas ambas. Lo que pasa es que la intensidad de una fuerza es muy grande comparada con la otra. Entonces es como que esté sumando 100 con 0.1. ¿Ya? Entonces unas tienen más peso que las otras. Pero sí puedo, en realidad debería de analizar las dos al mismo tiempo. Pero como te digo, depende de a qué escala quiera ver el sistema. Y la idea de las escalas es muy importante aquí en materia condensada, porque al final, siendo un área tan extensa, cubriendo tantos tipos de materiales, y yo tengo como mi catalejo que tengo que ajustar, a qué escala quiero ver, entonces tengo que ajustar con qué fuerza lo quiero estudiar o con qué tipo de interacciones quiero estudiarlo y si es compatible o si no es compatible, pues eso ya me lo va diciendo la teoría. Por ejemplo, muchas veces, o uno de los problemas que yo les dejo a mis estudiantes y siempre se los dejo porque es bastante revelador en cuanto a esto de las escalas, es que, por ejemplo, nosotros podemos estudiar en tres escalas distintas. Podemos estudiar un sistema cualquiera, que yo parto en dos. Y entonces puedo ver la interacción electrostática entre ellos, puedo ver la interacción gravitacional entre ellos y puedo ver la interacción que surge por alguno de estos potenciales, como Van der Waals o como London o como Lennard Johnson. Sí. Entonces, cualquiera de estos tres. Pero los pongo. Y entonces vamos cambiando la escala a la que se separan estos objetos y la masa a la que tienen la dejamos fija. Entonces, la fuerza gravitacional, cuando se calcula, es irrelevante. Es como cuando pasan ustedes a la par de otra persona, no sienten bueno, físicamente no sienten si se atraen o no. Químicamente o sentimentalmente tal vez sí, pero físicamente uno no siente una atracción con otra persona. En cambio, la fuerza, si esta persona salió, por ejemplo, ahorita que dijiste que había mucho viento, si salís al viento y el ambiente está seco, te vas a cargar de estática y cuando regreses, si agarras la puerta o la chapa de la puerta, vas a sentir una descarga. Entonces, si hablamos de distintas escalas, pues tenemos distintas teorías para estudiar esto. Entonces, tenemos la teoría electromagnética para estudiar cuando las escalas de los materiales, las escalas del sistema nos permiten. O tenemos las escalas gravitacionales, pues ya necesitan planetas, ya necesitan soles. Y entonces con eso me sirve para explicarles a ellos que la escala es muy importante en este caso, para estudiar. O sea, en realidad nosotros podríamos incluir todas las teorías que la física estudia para analizar un sistema, pero algunas van a ser despreciables comparadas con las otras y puede que en el régimen en el que nos interese estudiar ese sistema sea mejor despreciar algunas otras. Yo tengo una pregunta, creo, o muchas, un poco compleja, que creo que junta un poquito todo esto que has estado hablando, porque me encanta que en todo lo que nos has ido explicando de la física, nos has ido dando ejemplos de cómo se usa, ¿no? Como los relojes, las pantallas y todo esto. Entonces, como que la aplicación queda clara y me encanta que podemos hacer esa relación. Sin embargo, quisiera ir un poquito más atrás, más a lo teórico, porque justo mencionas esto de si caminamos al lado de alguien no sentimos esa atracción física. Y luego mencionaste lo de las descargas eléctricas y hace rato mencionaste justo que a veces lo aprendemos como los electrones, como una nube de electrones.
y empezaste la entrevista contándonos sobre la historia de cómo surge la física de materia condensada, ¿no? Entonces, quería como juntar todo esto porque siento que hace un par de episodios tuvimos a alguien diciéndonos esto y las tres aquí lo pasamos cuando empezamos Introducción a Química Inorgánica 1 y nos dicen, bueno, los electrones son partículas que se encuentran aquí, y el siguiente semestre nos dicen, olvídense de todo eso, los electrones son ondas, y luego esto viene como a unificar todo esto, ¿no? Y es de todo lo que nos has estado hablando, pero Exacto, sigue sí. siendo algo en mi cabeza muy abstracto, muy como filosófico, y no entiendo como lo que acabas de decir ahorita, que a veces para estudiarlo tenés que definir qué es lo que vas a ignorar y qué es lo que sí vas a usar. Entonces, ¿qué Exacto. es entonces? Como, ¿cómo es Uno, como que onda y partícula y está aquí pero no está aquí? en ese caso sí, hay uno de los cursos que yo enseño es, a veces también es el curso de óptica. Y entonces yo les tengo que enseñar un poco sobre en qué momento vamos a utilizar la descripción de la óptica geométrica que Newton ya venía jugando con óptica geométrica desde entonces, y en qué momento vamos a utilizar la descripción de la óptica que hace Huygens, que hacen más adelante otras personas como ondas. Entonces, en el caso de la cuántica, o sea, a lo que te referís es a la descripción, a la dualidad que hay entre onda y partícula, que eso es algo que aparece en 1926 y el próximo año es el 25. Y la ONU lo declaró el año internacional, si no estoy mal, de la mecánica cuántica. O andan con eso. No sé si ya lo terminaron de decir, porque estaban también con el año de las ciencias básicas. Entonces, para 1926, y decía eso porque en el 2026 sería el centenario, aparece de Broglie, no sé cómo se pronuncia, Louis de Broglie, y viene a tratar de unificar una descripción que había antes de que los electrones o las partículas se comportaban como puntitos o pelotitas chiquititas que podíamos tirar y ver rebotar contra algo, y que también se podían comportar como ondas. Y lo que pasa es que se comportan de los dos casos, de las dos formas. ¿Qué? Lo que pasa es que depende qué es lo que querramos medir. Si nosotros queremos medir cómo se comporta si lanzamos un electrón contra otro electrón y queremos ver cómo se dispersa cuando se van acercando, porque como tienen la misma carga, cuando están a una distancia adecuada, eléctricamente se van a repeler. Entonces, no van a llegar a chocar, van a hacer esto así, y se van. Entonces, para eso nos sirve muy bien la descripción de una partícula. Pero cuando nosotros queremos explicar un fenómeno cuántico que aparece cuando empezaron a utilizar unos sistemas de rejillas, este es el experimento de la doble rendija, le llaman. Entonces ponían una pantalla pequeñita con dos rendijas por donde hacían atravesar un láser. Y al fondo, a una distancia que uno puede calcular, pues se pone una pantalla blanca generalmente que permite que uno mire cómo se queda esto. Entonces, la idea era que si esto se comporta como partículas, entonces es como que yo agarre una pelota y la pase por la puerta, se va a ir y se va a ir a un lugar. Sigo mandando más y más y más y más pelotas y entonces estas se van a ir agrupando en algún lugar, o si llega Maya las va a ir a revolver todas, pero bueno, se van a ir agrupando ahí. Pero cuando hicieron este experimento, se dieron cuenta que se formaban patrones de luz y de sombra, patrones de interferencia, que estos patrones de interferencia no deberían de aparecer en sistemas de partículas, porque yo debería de ir a encontrarme, como les digo, si fueran pelotitas, yo las mando por la puerta y entonces debería de ir a encontrarme por dónde pasaron, en dónde dejaron su rastro, no encontrar todos estos patrones así de dispersos como que fueran ondas de agua. Si hacen, no sé si antes había unos juegos de agua que tenían burbujas, que uno machucaba así y salían con burbujitas de aire, empujaba uno unas pelotitas y las tenía que hacer encajar. Entonces, a veces uno le podía dar tan rápido que podía ver cómo, o el agua ya estaba muy sucia y podía ver cómo se movían los remolinos adentro del agua. Entonces, cuando pasaban solo por una de estas cosas, se formaban dos flujos a izquierda y derecha. Pero si tenían que pasar en medio,
formaban unos patrones distintos, más curiosos. Entonces, la gente conocía cómo las ondas de agua, las ondas mecánicas se comportaban y se tenían que interferir entre ellas para formar patrones ahí al fondo. Y también sabían cómo se comportan las partículas que nosotros podíamos explorar en grandes escalas. Y entonces, cuando hacían este experimento, se daban cuenta de que algo no andaba bien. O sea, que lo que a veces podía describir como una partícula, en este caso, en este experimento, lo tenía que describir como onda. Y lo que hizo de Broglie fue calcular la longitud de onda a la cual yo puedo entender un comportamiento o el otro, a partir del cual yo veo un comportamiento o el otro. Cuando ya el comportamiento de onda es el que domina, entonces yo veo efectos como este. Cuando el comportamiento como partícula es el que domina, entonces yo veo el otro comportamiento. Y eso es lo que pasa con la dualidad de onda-partícula. Me acuerdo la primera vez que escuché algo así, y creo que todavía, porque siento que todavía ignoro bastante, ¿no? Entonces siempre pensé como, eso pues, suena como a trampa, ¿no? Digo, puedes elegir qué quieres que sea en Cuando cualquier conviene, momento. así. Antes de Broglie podría haber sido trampa, pero es que él estableció teóricamente un límite a partir del cual ya es una onda o ya es una partícula. Qué fascinante, la verdad, porque justo algo que tal vez para muchos nos suena muy filosófico o teórico, pero realmente se ha comprobado y hay muchos experimentos que te dicen Hay así muchos es. experimentos así. Ujú. De hecho, así filosóficamente, uno de los últimos experimentos que se hicieron para comprobar la mecánica cuántica es o sea, mi doctorado se basó en el estudio de esta propiedad cuántica que se llama entrelazamiento cuántico. ¿Cómo así? Esto tiene su historia que allá en 1935, cuando Schrödinger estaba estudiando sistemas de muchos cuerpos, se da cuenta que aparece este fenómeno por el cual después de que dos partes han interactuado entre sí, estoy hablando de un sistema cuántico que interactúa con otro, entonces yo ya no lo puedo describir de forma independiente. Antes de la interacción yo los podía describir independientemente, después ya no. Entonces, esto provocaba que se pudiera hacer ciertas mediciones o cierta influencia que a Albert Einstein no le gustaba porque violaba ciertas ideas de relatividad general, relatividad especial. Entonces, el que Albert Einstein hubiese dicho esto no va bien, entonces pasó desde 1935 hasta 1965 un poquito así guardado en el cajón. Entonces, en 1965 hay un físico irlandés que bueno, había habido algunas otras propuestas para tratar de explicar lo que decía Einstein, pero no funcionaban. Entonces viene este físico irlandés y dice, no, la mecánica cuántica no se puede aproximar por la mecánica clásica. La idea era esta, que la mecánica cuántica no estaba completa. Entonces, eso aparece hasta 1965, pero es hasta 1981 cuando se hace el primer experimento en una mesa de laboratorio. Estamos hablando desde 1935 hasta 1981. 46 años. Y entonces yo vi una vez, cuando estaba en el doctorado, vi una vez al señor que le dieron el premio Nobel el año pasado, en una charla y dice, nos contó, yo era joven dice, y empezaba y quería hacer este experimento y me fui para Irlanda a hablar con este señor que se llamaba John Bell. John Bell fue un físico que formuló las llamadas desigualdades de Bell, teoremas sobre el entrelazamiento cuántico de partículas. John Clauser, uno de los premios Nobel de Física del 2022, fue de los primeros en realizar experimentos para probar los teoremas de Bell. Y él me dijo, mire, si todavía no tiene una plaza fija, mejor ocúpese en eso y después hace estos experimentos, porque faltaba mucho tiempo todavía. Fue hasta, como les digo, hasta 1981. Y se siguen haciendo experimentos todavía para comprobar esto. De momento, en 1981, se hizo en una mesa de laboratorio, que puede ser una mesa óptica, si mucho, mide 2 metros de largo. Pero en 2010, cuando yo estaba haciendo el doctorado, el experimento se hizo entre 2 islas
entre dos de las Islas Canarias en España, y se alcanzó una distancia de, creo que eran 140 kilómetros. Hace unos pocos años, pero pocos años, quiero decir 3 o 4, tal vez 5 años, ya se hizo un experimento entre un satélite, una ciudad en China y una ciudad en Austria. O sea, seguimos haciendo experimentos para comprobar que eso funciona. Entonces, todavía no está del todo ahí. Hay que seguir comprobándolo. Queremos seguir comprobando, pero la teoría pues viene desde ya 1935 de cómo funciona eso. Y en términos así para domis y lo más sencillo posible, este entrelazamiento cuántico que ocurre a dos partículas, ¿cómo se midió? O sea, ¿qué era el cambio que estaban Lo, buscando? lo, ¿Qué era lo que estaban viendo? Fíjate que lo que pasa es que uno de los problemas que hay con la mecánica cuántica es que si uno hace una medición, destruye el sistema. ¿Ya? Entonces, una medición resulta algo bastante complicado de hacer. Entonces, una de las formas que se tiene de hacer, teóricamente, uno puede agarrar dos partículas, las hace interactuar y entonces yo se la mando una rana, a la otra acá y les pido que una de ellas, mira, por ejemplo, rana va a abrir su caja donde va la partícula y mira que tiene la espina hacia arriba. El spin es una propiedad física fundamental de las partículas subatómicas, como los electrones, que se relaciona con el momento angular intrínseco que posee una partícula. ¿Qué? A pesar de su nombre, no implica realmente un movimiento giratorio. Más bien se trata de una característica cuántica y fundamental de la partícula, la cual tiene implicaciones en el electromagnetismo y la estructura de la materia. Entonces, eso determina que la partícula que tiene K, porque el experimento lo planteamos así, que iba a ir una partícula hacia arriba y la otra con espina hacia abajo. Si Rana ya abrió su caja y vio que esa partícula tiene espina hacia arriba, entonces ya no tenemos que hacer la medición del spin que tiene Kat, ya sabemos que está hacia abajo. Generalmente uno dice, voy a usar una fuente de partículas con spin total cero, de pares de partículas con spin total cero. Entonces, lo que pasa es que no sabes a quién le mandaste la partícula que va hacia arriba y a quién la partícula que va hacia abajo. Lo que se sabe es que el spin total es cero porque va uno para arriba y el otro para abajo. ¿Ya? Pero esto funciona según la descripción de la mecánica cuántica. Esto funciona si yo lo mando a un extremo de la mesa o al otro, o si yo mando a Rana a Andrómeda y mando acá aquí a Neptuno. Y esto sigue funcionando. Y eso era lo que no le gustaba a Albert Einstein, porque parecería que hay un canal de comunicación entre las partículas, pero no hay, porque o sea, yo porque ahorita les dije, pero para saber cuál era la medición que había hecho Rana, nos tendría que haber llamado por teléfono y decirnos, yo medí un spin para arriba. Antes de eso, no sabemos nosotros cuál fue la medición que hizo. Así que no hay una violación de relatividad especial. Pero pasa así. Entonces, antes de que Rana abra su caja para ver qué partícula tiene, entonces ella la va a hacer interactuar con otra partícula que ella tiene ahí guardada. Y entonces ya no va a ser el par que les mandamos desde aquí de Guatemala, el que van a hacer, sino que el par que el sistema que ellas van a hacer cada una en su casa. ¿Ya? Va a ser esta otra partícula. Entonces, yo lo que voy a ver es un efecto de una segunda interacción con la partícula que ya tenía. Voy a ver cómo se comporta esta partícula, para no tener que romper el enlace que tengo. Entonces, yo lo que puedo ver es, se utiliza ahorita en computación cuántica. Yo lo que puedo ver es el spin hacia arriba o si tienen spin hacia abajo, las partículas. Hay partículas que tienen spin más grande, entonces puede que tengan un spin hacia arriba o un spin que está rotando sobre un plano o un spin hacia abajo. ¿Ya? Entonces yo puedo jugar con eso. O si estoy jugando con partículas fotónicas, por ejemplo, entonces yo puedo polarizar una de las partículas en forma vertical y la otra en forma horizontal.
y entonces le mando a Rana una y le mando a Kat la otra. Y entonces nosotros bueno, les digo así porque las veo a ustedes dos del lado izquierdo de la pantalla. Y entonces nosotros dos nos quedamos aquí esperando a que nos llamen para ver qué fue lo que midieron. ¿Ya? Entonces, en su momento, la idea, el gato de Schrödinger es, es la explicación que da Schrödinger de este experimento, pero solo con un gato. ¿Ya? Entonces, con un solo gato, Schrödinger dice, bueno, yo no sé si el gato está vivo o si está muerto. Ahora, el experimento con dos gatos es si los gatos interactúan entre sí. Yo le mando un gato a Rana y le mando un gato acá. Y entonces nosotros nos quedamos de este lado de la pantalla esperando a ver qué encuentran ellas. Si estos dos gatos se pelean mucho entre sí y se mata uno al otro. Entonces, hasta que no abra su caja, Rana no sabe si el gato que tiene está vivo o está muerto. Kat tampoco sabe. ¿Ya? Pero entonces nosotros aquí, de este lado de la pantalla, las esperamos para que nos llamen y nos digan qué fue lo que encontraron. En realidad solo necesitamos que nos llame una, porque entonces ya sabemos que tiene la otra. ¿No? Y la idea es así, que nosotros hacemos que interactúen las partículas originales que mandamos con otra para medir esta otra. Entonces, lo que destruimos es la interacción de esta segunda partícula con la partícula que me mandaron inicialmente. Wow. Y honestamente podría escucharte tantísimo más hablar de esto porque me encanta cómo lo explicas. O sea, nos diste así como un poco de historia, de ejemplos, nos pusiste incluso a hacer experimentos entre nosotras con nuestra imaginación. Yo creo que eso es muy importante, poder hacer esos experimentos así mentales. Y algo que a mí me gustaba en mi clase, que fue algo que aprendí de unos profesores ingleses que en 2010 2011 creo yo, recibieron el Premio Nobel de Física, es que ellos trabajaban duro toda la semana, pero el viernes en la tarde era el día de jugar en el laboratorio todo lo que no he podido jugar antes. Y no jugar videojuegos o jugar a las barajas, sino que el lunes a mí se me ocurrió que podía, yo qué sé, congelar con el nitrógeno líquido, congelar esto para ver cómo se comporta una vez congelado. Y no lo hice el lunes porque tenía otras cosas que hacer, pero lo dejo para el viernes. Entonces, a mí me gustaba cuando íbamos a la universidad poder dedicar tal vez los viernes, no siempre se podía porque a veces había que dar clases, pero dejar el viernes en la tarde libre para ir recogiendo todas estas ideas que uno va apuntando en un post-it, es ahí como el post-it de cosas pendientes que algún día cuando tengas tiempo vas a hacer. Pues entonces el viernes en la tarde es para eso, para hacer y para ir pensando cómo explicar cosas así, por ejemplo, para ir haciendo juegos, experimentos mentales, como los llamaban a estos Gedanken Experiments. Entonces sí, es entretenido eso, quedarse. Me encanta realmente. Y justo nos mencionabas que pues cuando estabas estudiando tenías más chance de hacer estos experimentos en laboratorio y ahora era un poco más teórico, ¿no? Entonces me queda la curiosidad de cómo es un día ahora, pues del lado más teórico para ti, cómo es un día Sí, de Giovanni. bueno, los experimentos antes era que, por ejemplo, eran experimentos didácticos que hacíamos, pero por ejemplo, teníamos una colección de muestras y queríamos saber si alguna de esas era superconductor. Entonces teníamos que construir el experimento para ver si era un superconductor. Ahora el día a día, y ahora trabajo mucho con física computacional también, con información cuántica y computación cuántica. Entonces, ahora un día a día puede ser que tengo varios proyectos abiertos, entonces quitando el tiempo que dedico para revisar lo que escriben mis estudiantes, es agarrar el proyecto en el que estoy. Por ejemplo, ahorita uno de los proyectos que estoy empezando a ver es sobre transmisión de información en unos sistemas cuánticos, pero la transmisión de información no es algo de venir, como cuando estaba en el laboratorio, de venir y agarrar una antena, enrollarla, poner la otra antena. Aquí
es que tengo que agarrar y elegir cuáles son los estados cuánticos que yo quiero transmitir, cuáles son susceptibles de atravesar el sistema con el que yo quiero jugar, qué sistemas puedo elegir para transmitir. O por ejemplo, otro trabajo que tengo empezado, pero a medias, es que uno con nanotecnología puede, con un microscopio de fuerza atómica, un AFM, uno puede construir o puede jugar con cositas pequeñas, nanotubos de carbono, a los que cuando los construye, cuando los funcionaliza, les deja una partícula que puede ser magnética en la cabeza. Entonces uno puede jugar con este microscopio. Una FM es un microscopio que uno puede mover y tocar los objetos, ¿no? Entonces agarrar este nanotubo, estirarlo y soltarlo y que vibre. Y entonces, pues como es un material magnético el que tiene en la cabeza, pues genera un campo magnético, electromagnético, que puede hacer que otro se acople con él a moverse, ¿ya? Pero yo esto no lo puedo hacer experimentalmente porque aquí en la USAC no tenemos un microscopio electrónico, porque tampoco tenemos nanotubos, pero yo conozco el modelo matemático para describir a esos nanotubos. Entonces yo lo que hago es que agarro mi nanotubo, mi modelo matemático de nanotubo, con mi modelo matemático de la partícula que va a llevar asociada, junto con otro, y lo saco, y entonces resuelvo mi sistema de ecuaciones para ciertas características que quiero explorar. Y entonces es así, yo me busco mi problema, yo me lo preparo, lo arreglo, lo voy curando y lo trato de resolver. Eso es lo que más, así en varias cosas. Hay otros temas que son más teóricos. Por ejemplo, tengo un estudiante de maestría que está trabajando cómo se comporta la relatividad especial en un tipo de espacios matemáticos diferentes. Entonces, esto es que en lugar de que vivamos en un espacio de 3 dimensiones, pues pensemos en más dimensiones. En lugar de que nuestro espacio sea un espacio euclidiano, donde un triángulo, sus ángulos suman 180 grados, vámonos a un espacio que es curvo, en donde esos ángulos ya no suman 180 grados, pero que yo puedo hacer ciertas transformaciones por ejemplo, yo tengo 2 partículas, 2 electrones viviendo ahí, y puedo calcular cómo se comporta el campo eléctrico que hay entre ellos. Y eso es una curiosidad es algo más cercano a física matemática. Giovanni, qué increíble. La verdad, creo que aquí las tres nos podríamos quedar por horas. Lastimosamente ya llegamos a la hora de la entrevista y no te queremos robar mucho más tiempo. Entonces, vamos a pasar a las 2 preguntas finales que hacemos siempre en nuestros episodios, pero como la última vez que te tuvimos fue un episodio especial, no habíamos tenido la oportunidad de hacerte estas 2 preguntas. Entonces, la primera de las últimas 2 preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Uno con 17 años le toca decidir un montón de cosas, entonces creo que el mejor consejo que igual me lo dieron, pero que no lo entendía o no lo sabía seguir, es que no hace falta estresarse tanto por una decisión que uno tiene que tomar para esto. Entonces, hay que tomar una decisión y hacer frente, construir lo que uno tenga que construir para que esa decisión nos lleve a un buen final. Y que si en algún momento uno decide que ya no va a seguir con esa, pues entonces pues, a desarmar eso y a ver por dónde caminar ahora. Yo creo que sí, me estresaba un poco antes cuando tenía que tomar una decisión. O sea, es que con 17 años uno tiene que elegir qué carrera va a seguir en la universidad. Entonces, sí, es algo bastante complejo. Creo que eso sería una de las mayores. Como les digo, seguramente me lo dijeron y no lo entendí. O sea, tuvo que haber pasado todo este montón de años para que en este momento yo pueda decir, sí, no había que estresarse tanto.
Sí, totalmente identificadas las tres, creo. Y bueno, Giovanni, ya para finalizar esta entrevista, lamentablemente, la última pregunta que nos gusta hacerle a todos nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Una pregunta bastante importante porque dependiendo cuál sea el trabajo que uno hace, las actividades que uno hace, pues puede aportar para fomentar el desarrollo de ciencia en nuestra región. A nosotros como científicas, como científicos, creo que nuestro papel está en el de seguir aguantando, el de seguir construyendo esto y tratar de seguir apoyándonos con las personas que hacen divulgación de ciencia para poder alcanzar a más personas. Porque hace unos años nos invitaron de Cenacit y Prensa Libre que hiciéramos un experimento que publicaron en el periódico y lo mandamos. Pero creo que sí, hacía falta entonces ese contacto con las personas y explicarles y ver y decirles qué hay que hacer. Entonces, creo que sí hacen falta muchas formas y apoyar también mucho a las personas que hacen la divulgación de ciencia para que podamos alcanzar a más personas de distintas formas. Yo creo que yo no soy un buen divulgador de ciencia, como les digo, es que yo me pongo a hablar y a mí se me va la cabeza para hablar por un lado o por otro, pero entonces si a mí se me da bien sentarme y hacer un experimento, hacer esto y lo otro, pues entonces que nos apoyemos entre todos para que ese experimento que funcionó o que no funcionó, pues que también se conozca, que las demás personas conozcan gracias a la divulgación de ciencia que se hace. A las personas que trabajan en las áreas de financiamiento de ciencias, pues uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos aquí en Guatemala es que tenemos muy poco dinero. Entonces yo entiendo que la gente tiene que priorizar. Entonces hay un montón de convocatorias que hay para actividades, para congresos, para proyectos de financiamiento, pero están cerrados a que tienen que ser a las líneas prioritarias, tal. Y esas líneas prioritarias tenemos a muchos niños desnutridos y entonces obviamente necesitamos dedicar mucho dinero a eso. Y a mí me parece bastante bien. Pero a veces no hace falta cerrarse tanto. Para las personas que son quienes dan esto, pues eso les vendría bien. Y entonces, pues creo que así, son tres ejes principales los que se necesita para el desarrollo de la ciencia: las personas que la hagan, las personas que la divulgan y las personas que las financian. Entonces, si entre los tres podemos trabajar sin muchas restricciones, podemos hacer más cosas. Gracias, Giovanni, por abrirnos la mente a estos fenómenos que, aunque formen parte de nuestro día a día, solemos ignorar por completo. Gracias también por recordarnos la importancia del apoyo entre distintas disciplinas para el avance de la ciencia y de la divulgación científica, y que no hace falta estresarnos por las decisiones que tomemos, ya que siempre podemos desarmar y rearmar nuestros caminos. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, te invitamos a compartir este y más episodios de Epistemas con todas tus personas favoritas. También déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, hasta la próxima.